Como les mencioné el domingo pasado, cada domingo de estos 4 que me corresponde presentar los mensajes, iba a recomendarles algunos libros. Ya lo hice el domingo pasado. Hoy quiero presentarles a William Barclay. No sé si lo han visto por algún lado. Está su fotito en la tapa del libro. Un anciano muy simpático por su expresión y excelente material el que desarrolló en la investigación que hizo de la carta a los Efesios. En este caso publicaron 2 de sus comentarios, Gálatas y Efesios, y lo recomiendo. Es un buen material para tener en la biblioteca del que estudia la Biblia, que pone su Biblia y el comentario bíblico al lado para ir cotejando o buscando más luz, más información. Les recomiendo, y además está entre los libros que trajo Aldo Garracino esta mañana. Lo van a encontrar allí en la mesa de la exposición de los libros a un precio muy accesible. Este ya lo recomendé el domingo, es una nueva publicación. Lo que yo les mostré se llamaba Un mensaje para la nueva humanidad. En este caso es de John Stott, es el mismo autor que les recomendé el domingo, pero ahora lo van a encontrar allí en la mesa de exposición y lo tiene disponible el hermano Aldo en esta mañana. Hay mucho material escrito de la carta a los Efesios por diferentes intérpretes a través de la historia. Hay otros libros más de la carta a los Efesios allí en la mesa que está en el hall, en la entrada del templo. Bien, ¿se acuerda cómo terminamos el domingo pasado? Y terminamos cantando, ¿cierto? Pero me refiero a lo que les cité para terminar. Tiene que ver con el capítulo 5, verso 8 de la carta de Pablo a los Efesios, que es una especie de texto lema de la vida que nos recuerda que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de las tinieblas a la luz, como enseña Pablo también en la carta a los Colosenses. Les invito para que lo leamos todos juntos en alta voz, cada uno con su Biblia. Si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano para leerla. Hay varios que tienen. Algunos las tienen en los teléfonos, otros, como nos gusta a algunos, la traemos en el propio papel. No tenemos los rollos antiguos, pero si no, traeríamos los rollos de la antigüedad. Un poco incómodos porque eran muy grandes, pero el papel es muy bueno y la Biblia, tenerla en la mano, es muy bueno durante el tiempo que pasamos en las clases de la escuela dominical y también en el sermón. Leamos todos juntos 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Efesios 5:8 es la dirección. Por si no se acuerda de lo que hay adentro de la casa, sabe que en esa calle y en ese número vive esta declaración. Efesios 5:8. Y hoy abrimos, luego de haber pasado por un saludo especial que hace Pablo en los primeros 2 versos, hablando de los que están en Cristo Jesús, para que reciban gracia y paz de Dios, pasamos a un segmento que es como una sola frase. En el texto original que escribió Pablo no había pausas, no había puntos, comas. Él comenzó a escribir este párrafo a partir del verso 3, para nosotros hoy 3, y no paró hasta el verso 14. Algunos dicen
que él siguió todavía con esa idea hasta el verso 23, como lo tenemos ahora dividido en capítulos y en versículos. No olvidemos que él escribió una carta. Luego del saludo comenzó este párrafo en el que fija sus ojos en Dios Padre y comienza a describir quién es Dios y el interés especial, particular, que tiene Dios de que todas las cosas en el universo, las personas, todo lo creado, todo sea reunido, puesto bajo Cristo, que todos exalten a Cristo. Ese es el objetivo principal. Y Pablo comienza diciendo, y aclaro, como ya lo dije el domingo pasado, no es este un estudio exegético del pasaje, sí es una mirada global a todo el pasaje, y así seguiremos por 2 domingos más. En este caso, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Versos 3 hasta el 14. Y yo no me hago el tiempo ahora porque el reloj avanza rápido, aunque hoy no me lo pusieron aquí en la pantalla, pero lo tengo aquí en la mano, y sé que hay otra actividad después de esta, entonces tenemos que apurar el tranco. Así que no lo voy a leer todo, pero Pablo lo escribió de un solo tirón. Haga la prueba usted en su casa, tal vez póngase de pie para tener aire en sus pulmones y decirlo en voz alta, comenzando con el verso 3 y culminando en el verso 14. Es algo inusual en las cartas de Pablo que él escriba la doxología al principio. Esta es una doxología que habitualmente la encontramos al final de las cartas de Pablo, pero en este caso él inicia la carta dirigida a esta iglesia en Éfeso y a todas las iglesias del Asia donde él había participado en establecer iglesias. Y lo que quiere hacer es destacar, poner sobre todo lo que él quiere decir en el resto de la carta, ponerlo a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo en el primer lugar de adoración y alabanza de los cristianos. Es una catarata imparable. Si usted alguna vez visitó una catarata, algunas hay por aquí en el sur de las Américas, otras en otros lugares. Yo tuve el privilegio de conocer algunas bien al norte. El agua que cae en forma incesante, continua, y no se detiene. No es como un arroyito. Tampoco es como el mar con sus olas que van y que vienen. La catarata tira agua continuamente y no se detiene su caudal. Esto es así con el escrito de Pablo. Es una catarata de adjetivos, verbos, sustantivos y declaraciones fantásticas para que entendamos quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo. Pablo demuestra que la obra de Dios en Cristo, en este caso, en esta doxología inicial de su libro, es progresiva. Y vamos encontrando a través de Cristo nuestro destino que se va completando a medida que avanzamos en conocerlo a Él. De acuerdo a esta declaración de Pablo, el destino supremo de cada cristiano, de cada congregación, es exaltar a Cristo, reconocerlo a Cristo. Cristo arriba, abajo y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Somos el reflejo mismo de la luz de Dios a través de Cristo, como leíamos en el verso 5, verso 8, y este andar comienza con: bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y me dan las ganas de seguir leyendo porque la idea fluye a través de todas sus palabras en estos versículos. Encontré 3 expresiones que quiero destacar de este segmento. Verso 3, que ya lo leí recién, nos bendijo con toda bendición espiritual. 1:3, nos bendijo. Dios es un Dios que bendice. Nos bendijo antes aún de la fundación del mundo. Nos bendijo a través del proceso histórico de ir formando un pueblo y luego una iglesia. Somos su pueblo, como cantábamos hoy. Nos bendijo con toda bendición espiritual. No detalla todas las bendiciones espirituales. Sería muy larga la carta si él hiciera una lista de todas las bendiciones espirituales que reciben los cristianos. Va a hablar de alguna de ellas, especialmente en los capítulos 4, 5 y 6 de su carta. La segunda frase importante de este inicio está en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Nos predestinó, dice el verso, nos eligió, nos dio a conocer, nos eligió para bendecirnos. Todo ello con el propósito de lo que decíamos el domingo anterior, de que seamos santos y fieles. Entonces, bendijo, predestinó y dio conocimiento son términos claves en la comprensión de todo este párrafo hasta el verso 14. La vida cristiana es un anticipo del cielo, está diciendo Pablo. Nos bendijo con la bendición en los lugares celestiales. No es un lugar físico. Se refiere a lo espiritual. Ahí está la fuerza de la frase. Ya tenemos otras maneras de conocer y recibir las bendiciones materiales, en las que vivimos muchas horas todo el día de nuestras vidas y los años de nuestra vida que giran alrededor de las cosas materiales. Tal vez en nuestras oraciones pedimos más cosas materiales que espirituales. Ahora bien, Pablo se preocupa de recordarnos que el Padre y Dios nuestro nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Piense usted en toda la implicancia que tiene para usted, para su vida, para su familia, que Dios le haya elegido y bendecido y que lo haya llamado para formar parte de su pueblo. Nos bendijo Dios. Era una práctica antigua y usted la va a encontrar en el Antiguo Testamento, como los patriarcas de la antigüedad, antes de partir de esta tierra, llamaban a sus hijos para bendecirlos, ponían sus manos sobre los hijos y les decían cosas que estaban relacionadas con el desarrollo de sus vidas. Y aquí en nuestra tierra, en nuestra patria, se acostumbraba a decir muchos años atrás, la bendición, tata, ¿no? Dame tu bendición. La bendición del padre, de la madre sobre los hijos. Orar por los hijos para que reciban bendiciones espirituales. Dios como Padre en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Él desde el cielo a través de Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para recibir las bendiciones del Padre.
Por lo tanto, la vida cristiana, la vida de la iglesia, la vida de una familia cristiana, de una persona cristiana, viene a ser algo así como el anticipo de lo que vamos a vivir en los cielos, en esos lugares celestiales. ¿Dónde está el cielo? Pues solo Dios lo sabe, para allí nos iremos un día, pero lo que vivimos, lo que Él quiere que vivamos aquí en la tierra, que recibamos sus bendiciones aquí en la tierra, viene a ser algo así como el anticipo de lo que será el cielo. Debería de ser así con la vida personal y la vida de una iglesia. Esto en el contexto de lo que dices en el 5:8 que ya hemos mencionado. Es sumamente importante entender que el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas en Cristo Jesús. Ya leímos recién el verso 10, usted lo tiene allí en su Biblia. Reunir todas las cosas en Cristo. El centro de la voluntad de Dios Padre es Cristo. Mostrar a Cristo. El ser humano, los seres humanos no somos el centro de adoración de nadie, aunque algunos han fundado iglesias, así llamadas, de algunos líderes del mundo. Aquí en el sur hasta tenemos una iglesia de Maradona. Allí en Bolivia hay un grupo de personas que se reúnen a adorarlo, a Maradona. Muchos otros llaman a líderes del mundo como sus héroes, sus ídolos, los ensalzan, aunque tienen pies de barros y son transitorios. En el caso de la Iglesia de Cristo, a través de Dios el Padre, el centro de la adoración es Cristo. Toda adoración en nuestra vida, alabanzas en nuestra vida, deben ser para exaltarlo a Cristo. El centro del culto de una iglesia cristiana debe ser Cristo. El canto que cantamos debe ser centrado en la persona y obra de Jesucristo. En esta doxología de Efesios 1, San Pablo afirma categóricamente esto y hay que destacarlo. La adoración debe ser dada a Cristo, no a ningún ser humano, por más capaz que éste sea, por más honroso que sea quien está liderando algún área de la vida de la iglesia. El centro de adoración es Cristo. Por eso es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en lugares celestiales. La vida cristiana no se inicia con movimiento alguno, sino con sentarse. Él nos tomó y nos sentó. Cuando usted se sienta, pocos movimientos puede hacer. Se sienta para descansar, se sienta para escuchar, como ahora, se sienta para comer. Cristo nos sentó en sus lugares celestiales para bendecirnos. Vea usted, para que fuésemos santos y fieles. Verso 3 nos bendijo, verso 4 nos escogió, verso 5 nos predestinó, verso 5 también nos adoptó como hijos suyos. Destaco una expresión que aparece aquí reiteradas veces, no solo en este inicio de la carta, en el resto y en todas las cartas de Pablo, la expresión en Cristo. También la usa en algunas cartas con otra preposición, por Cristo. En Cristo y por Cristo son expresiones especiales de Pablo en todos sus escritos. Y si usted se toma el trabajo de contar, cosa que yo no hice, aquí en esta carta aparece y en este segmento varias veces, para que no nos olvidemos
que nuestra vida cristiana, la vida de la iglesia, la vida de la familia cristiana, está centrada en Cristo. Cobra gran relevancia esta expresión en esta carta. ¿Alguien tiene dudas, si ha leído la carta de una sola vez, que el centro de la voluntad de Dios es que reconozcamos y adoremos a su Hijo Jesucristo? En la vida personal, en la vida familiar, en la vida de una iglesia, la adoración debe ser centrada en Cristo y en la persona y obra de Jesucristo. El beneplácito de Dios, dice Pablo, es reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, una iglesia sin Cristo, y puede haber como centro, no es iglesia. Es como un cuerpo sin cabeza. En otras analogías, Pablo habla de Cristo como la cabeza del cuerpo. Si el cuerpo no tiene cabeza, pues no lo vamos a ver caminar mucho, ni va a poder desarrollar muchas actividades. Una iglesia sin la cabeza que es Cristo no es tal. Una persona que no tiene a Cristo en su vida no es cristiano. Es imposible que lo sea. Cristo es la cabeza de tu vida cristiana. Cristo es el que te salvó, te buscó, te redimió, te perdonó. San Pablo, enfatizando estas afirmaciones, tiene el propósito, y lo va a desarrollar después en los capítulos siguientes, que las personas en la iglesia, si bien son necesarias e importantes para formar ese pueblo, ese cuerpo, lo más importante es que reconozcan a Cristo en la vida de la iglesia. Ni el que planta ni el que riega es algo, va a escribir Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 3. Ni el que planta ni el que riega, ni yo, ni Apolos, ni otros, ni Cefas, va a decir Pablo en su escrito, somos solamente colaboradores, somos servidores. Y él asimismo, en esta carta 3 o 4 veces, dice que es solamente un esclavo de Jesucristo, un preso por Cristo, un servidor de Cristo. Todo en la iglesia gira alrededor de la persona y de la obra de Jesucristo. Recordemos esto al seguir analizando los siguientes capítulos de esta carta. Nos escogió para que mostremos quién es Cristo. Y termina el segmento de esta doxología con palabras notables de destacar. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Note la secuencia de una etapa a la otra. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Termina aquí el párrafo diciendo, para alabanza de su gloria. Vea usted todo lo que está resumido en los versos que hemos leído recién, para alabanza de su gloria, frase que encontramos también en el verso número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La iglesia, los cristianos, existimos para alabanza de la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios, la luz de Dios, como dice en 5:8, para mostrarlo a Él. No hay otra finalidad más importante en la vida de una congregación
que mostrar a Jesucristo y la gloria de Dios en todo lo que somos, hacemos y decimos. Finalizo hoy, todo fue corriendo rapidito hoy por la hora, porque vamos a tomar ahora el pan y la copa. Finalizo diciendo otra vez la frase de 5:8, que les invito a recordar esta semana en forma continua, donde vayan. Yo quiero ser, usted puede decir en sus propias palabras, esta persona que describe Pablo aquí en el 5:8. Yo quiero ser luz, no quiero ser tinieblas. Yo quiero ser un hijo de luz, como dice el verso 8 que tenemos delante en nuestro texto. No tenemos que mostrar más las tinieblas del pasado, fuimos elegidos, escogidos por Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual para gloria y alabanza de la gloria eterna de Dios. ¿Cómo es todo eso? Yo no lo puedo medir ni describir. Uno de los escritores que más describe la gloria y presencia de Dios en los cielos es el apóstol Juan. Y queda, cuando él ve todo lo que le muestra aquella visión, queda tan perplejo que como desmayado cae cuando ve todo ese esplendor de la gloria de Dios. Y un día andaremos por allí y damos gracias a Dios porque nos eligió, escogió, redime, sostiene para que seamos luz en este mundo mientras vamos hacia allí. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, esta mañana que hemos podido estudiar la Biblia en las clases bíblicas. Gracias por los maestros y maestras que enseñan tu palabra entre nosotros, porque les bendices con el conocimiento para que lo transfieran a otros. Gracias que podemos abrir la Biblia aquí en este templo con toda libertad. Señor, queremos expresar a través de lo que somos, hacemos y decimos, expresar tu gloria. Gracias, Señor, que nos llamaste de las tinieblas a la luz. Somos hijos de luz, hijos tuyos, y queremos irradiar continuamente esa luz, como personas, familias y como iglesia. Ahora, Señor, al partir el pan, al tomar la copa, que podamos profundizar en lo personal y colectivo en estas verdades de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.